Es imposible acceder al conocimiento absoluto. No somos más que piezas de una realidad cuya inmensidad es inabarcable, pero no seamos por ello timoratos. Lo realmente importante es no dejar de buscar, no dejar de hacernos preguntas. Esa es la bandera del lugar hacia el que navegamos, una bahía amiga en la que reunirnos y compartir historias que se adentran en el misterio ocurridas en Canarias. Sucesos que tienen que ver a veces con lo que podemos ver y tocar, pero también con lo que no. Buenas noches, pongamos rumbo a las respuestas, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar de reunión junto al fuego y de pasión por las historias ocurridas en Canarias. Porque el mismo suelo que pisamos y el mismo mar que navegamos, esconde innumerables misterios. Como siempre, nos acercarán a ellas nuestros 3 emisarios en el tiempo. Fray Diego, un monje franciscano interesado en los hechos sucedidos antes y después de la conquista castellana. El Dr. Williams, un inglés de profundos conocimientos científicos asentado en las islas. Y Petra Betancor, periodista que busca incansablemente la verdad tras lo inaudito y lo insólito. Son personajes de ficción que nos ayudarán a situarnos en el lugar y el momento exacto de los hechos reales que les brindamos. Empezamos ya, y lo hacemos con un barco que se ganó a pulso el apelativo de fantasma. Son Ramón, Heliberto, Miguel y Julio, 4 tripulantes de un motopesquero que se hizo a la mar una madrugada de julio del año 1968. Su trayecto previsto era partir del Hierro rumbo a Tazacorte, La Palma. Allí esperaban, mirando al horizonte marino con el habitual recelo de quien conoce su peligro, familiares y amigos. Pero esta vez la marea no los devolvió. Ese pequeño pesquero llamado Fausto, como el viejo mito de aquel que pactó con el diablo, desapareció. La historia del Fausto va mucho más allá de un inusual extravío con consecuencias fatídicas. Su rastro se encontró y se perdió hasta en 3 ocasiones. El Fausto desapareció con todos sus misterios. Petra Betancor nos cuenta esta historia y plantea la inquietante pregunta: ¿qué ocurrió realmente? Tres puntos en el Océano Atlántico. Uno a 96 millas al oeste de la isla de La Palma. Otros 2, sin embargo, a más de 1.200 millas de la costa. En el primero se encontró al pesquero Fausto a la deriva, 4 días después de desaparecer por primera vez. Los otros 2 puntos señalan las coordenadas donde se perdió toda esperanza. Aquí, en medio de ninguna parte, el misterio y el horror jugaron una fatal partida. El 21 de julio de 1968 se dio origen a una historia misteriosa, única en el mundo, de la triple desaparición del motopesquero Fausto. Todavía a día de hoy los misterios siguen intactos. Estos son los datos y así sabemos qué ocurrió. 3 tripulantes y un pasajero se preparan para embarcar en el puerto de Reño de las Puntas. Su transporte, un motopesquero de casi 14 metros de eslora, el más resistente de su clase. Echa una mano a la gente, venga, si no, no vamos a salir de aquí. 4 tripulantes a bordo,
entre ellos un mecánico joven, Julio García del Pino, que se suma en el último momento. Mi padre estaba en el Hierro porque era mecánico de los pozos de agua que habían allí. Entonces mi madre lo llamó porque mi hermana se puso mala y bueno, el transporte que tenía en ese momento el más rápido era el Fausto, que se venía a La Palma. El Fausto, tras descargar plantones de platanera, debía volver a La Palma, a menos de 100 kilómetros de distancia. Pero pasan las horas y el barco no llega. Y se da información a la Ayudantía Militar de Marina de Santa Cruz de La Palma, quien a su vez lo informa al Mando Naval de Canarias y pone en marcha el primer dispositivo de búsqueda del Fausto. Algo no anda bien. No hay noticias, no hay rastro, no hay respuesta de radio. El barco simplemente desapareció. Y en ese primer dispositivo, tanto los aviones que entonces tenía disponible el Ejército del Aire en la base aérea de Gando, los Heinkel 111 y los Grumman Albatros, peinan nada más y nada menos que 12.000 millas. Nosotros en esa época vivíamos en unas chabolitas que hacían en el puerto. Y eso era cuando anunciaban, no, que o tiraban un volador o algo, ahí corríamos, nos levantábamos de la cama y corría todo el mundo para ese muelle, que eso era espectacular. Y total, después todo se quedaba en nada. Mucha gente que dicen que a lo mejor se habían ido como por irse, dejar a la familia, como en esa época muchos a lo mejor que emigraban, que se iban a Venezuela y nunca más regresaban. Tengo recuerdos del momento en cuando estaban pues a la espera, que si era un duelo, que si era una espera o no se sabía qué era. Y tras la angustia, de pronto la esperanza. Las primeras noticias informan de que los tripulantes están vivos. Llegó un gran alivio en el momento en el que el motopesquero Fausto es encontrado por un buque inglés, el Duquesa. En Tazacorte se producen escenas maravillosas de júbilo y de alegría porque van a ver de nuevo a sus paisanos dentro de pocas horas. ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron! Le suministraron los víveres, todo gasoil y le indicaron el rumbo. Y ellos decían que sí, que llegaban. Todo el mundo privado, todo el mundo contento, corriendo para ese muelle, la fiesta. Pero claro, también recuerdo después el decaimiento cuando se vio que no llegaban. A la hora que decían no llegaban. Tal y como apareció, la esperanza se convierte en humo. El barco que había sido rescatado en el mar vuelve a perderse. Y el humo se convierte entonces en niebla sobre un misterio sobrecogedor. La segunda desaparición para mí es la más difícil de explicar, porque ya existía un dispositivo aeronaval montado, habían hidroaviones del Grupo Antisubmarino de Jerez de la Frontera, habían 4 barcos de la Armada, en cada palmero había un buscador. Se organiza una batida que en esta segunda fase abarca nada más y nada menos que 30.000 millas. De las mayores operaciones aeronavales de Canarias para intentar encontrarlo, ¿no? Y todo fue infructuoso. Dejaron ya y lo dieron por desaparecido a los 15 días. Nada, ni una sola pista durante más de 2 meses. Hasta que un día, a 1000 millas de su supuesto destino inicial, un buque italiano divisa una embarcación. Cuando el Fausto es localizado por el buque Ana Di Maio a 1.200 millas, habían transcurrido más de 3 meses desde la desaparición. Y es el segundo oficial del Ana Di Maio el que desembarca a una falúa de servicio para acercarse al pequeño motopesquero en el que solo se encuentra el cadáver de uno de los tripulantes. Se supuso entonces que se trataba del motorista Julio del Pino. Había, entre otras cosas, una especie de libretita, digamos que le fueron arrancados todas y solo dejaron la última página, en que a lápiz y en un trazo ya angustioso, seguramente fueran sus últimos momentos de vida, él le decía a su mujer: Luz, tú sabes que Dios quiso para mí este destino. ¿Qué había pasado a bordo? ¿Por qué habían sido arrancadas tantas páginas de una libreta? Demasiadas preguntas que no tendrían respuesta. Porque el 11 de octubre de 1968, o al menos eso cuentan los tripulantes del buque italiano Ana Di Maio, el Fausto
se va a pique. Muy raro, porque fue justo antes del amanecer, iba a la estela, es decir, el barco iba remolcado con una soga, fue entrando buchadas de agua, eso es lo que pensamos que es lo más normal, que fue entrando buchadas de agua, el Fausto ganó peso, terminó partiendo y se terminó hundiendo. Son cosas extrañas que tú no entiendes, ¿no? A mí me gustaría más que a nadie saber con ciencia cierta qué pasó y qué fue lo que pasó, exactamente qué fue. Quien tiene la clave aquí es el barco italiano, el Anna Di Maio. Ha pasado más de medio siglo desde entonces. El tiempo ha cerrado algunas heridas, pero en el puerto de Tazacorte sobrevuela todavía el inquietante misterio del Fausto. Pocas historias encajan tan bien con la definición de un auténtico barco fantasma. Luis Gabriel Velasco, amigo, buenas noches. Bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, José Gregorio. Muchas gracias por contar conmigo. Sorprende muchísimo el titular de un barco que desaparece en 3 ocasiones. Sí, parece un designio del destino, ¿no? Sí, un barco fantasma. No vayamos a perder de vista ese pequeño detalle, ¿no? 4 marineros que no hemos vuelto a saber nada, a pesar de que ya pasa de casi 52 años. Bueno, por supuesto estamos hablando de una historia trágica que nos conmueve y con cuyas víctimas y familiares nos solidarizamos, pero parece marcado por el destino, es decir, el propio nombre del barco ya parece un designio, ¿no? Sí, hace años cuando investigaban Tazacorte y me decían allí los bacañetes, me decían, no creemos que vaya a haber otro barco que se llame Fausto, pero viendo cómo está la sociedad hoy día, a mí no me extrañaría que siempre haya alguien que tiente al destino y lo vuelva a bautizar. Pero sí, a ver, Fausto, pues digamos que en realidad, etimológicamente, es una palabra festiva de algo bueno, pero la leyenda de Goethe, más ahora su propia leyenda de objeto maldito, digamos que le ha dado una connotación un poco oscura. Luis, lo cierto es que desaparece. Una pregunta clave es, con todos los medios que se pusieron al servicio de la búsqueda, ¿lo lógico habría sido localizarlo? Sí, sin duda. Pasando los días, ya se pidió el apoyo al grupo antisubmarino de Jerez de la Frontera. Estamos hablando de los aviones Grumman Albatros, unas buenas máquinas, internacionalmente, unos aviones americanos, ojo, especializados en la lucha antisubmarina, y el Fausto tenía casi 14 metros, no iba sumergido. Siempre se comentó que no se encontró documentación a bordo, sin embargo, sí que hay unos papeles muy importantes que forman parte del desenlace, ¿no?, de esta historia, ¿no? Esta historia tiene la particularidad que a cada vuelta de tuerca se aprieta más. Cuando lo encontró el 9 de octubre del 68 el buque italiano Anna Di Maio, que iba de Génova al Canal de Panamá, pasando por Venezuela, se lo encuentra en pleno centro del Atlántico, un barco de litoral. Ellos lo encuentran esa fría mañana, llegan a bordo, mandan un primer mensaje diciendo que no encontraron documentación. Vale. Ese es el primer mensaje. El primer mensaje. No hay documentación. Un único cadáver a bordo, muerto de hace tiempo, semimomificado. Pero después hay un segundo. El día 11, no llegó ni a 48 horas después, se supone que el segundo mensaje es de supuesto echamiento a pique del Fausto por rotura del cabo con que era arrastrado, claro, remolcado a la estela del Anna Di Maio, un barco muy grande. Bueno, pues dice, entregaremos los papeles encontrados a bordo a las autoridades de Puerto Cabello, en Venezuela. Claro, pues imagínate. ¿Qué papeles eran esos? Bueno, pues al final era unos papeles de Julio García Pino, que fue el pasajero que trabajaba en el Hierro, y luego, lo más importante, él había ido redactando una especie de diario en una libreta. En la última página, Julio García Pino, digamos, se despide de la mujer. Y yo estoy convencido que Julio García Pino fue contando lo que les había pasado no solo a él, sino a los otros 3 marineros. O sea, en esos papeles estaría la verdad del Fausto. Estaría la verdad, pero... ¿Pero qué pasó con ellos? Otra vuelta de tuerca más en el misterio. Alguien que no sabemos quién arrancó todas las páginas anteriores y solo dejó la última en la que él se despedía de la mujer. Vaya. Pudo haber sido, no lo sabemos, sigue siendo un misterio. Desde el mismo Julio, en las fiebres y los últimos momentos de vida,
se arrepintiera, no sé, de lo escrito y él mismo lo arrancó. Y solo dejara de la mujer. O pudo haber sido incluso la tripulación del barco italiano. O no sabemos, entre el buque inglés Duquesa, que fue el 25 de julio, y el Ana Di Maio, que fue el 9 de octubre, hasta perder el 11, no sabemos en ese intervalo de varios meses si no hubo otros buques, barcos que dieron con él y simplemente se desprendieron del asunto. Oye Luis, ¿sabemos lo que pasó con este último tripulante, el autor de este diario mutilado? ¿Pero qué pasó con los otros tres? Desgraciadamente, más incómodo aún, no sabemos nada. Son estas bromas macabras del destino. O sea que aquí caprichoso, se cebó, ¿no? Sí, como con su tridente metafórico, se cebó no solo con ellos, sino con todos los familiares, los seres queridos. Esto es una historia tremendamente desagradable. O sea, inquietante. Suponemos, creo, por la personalidad también que tenía el propio Julio, que seguro, y además era más joven y seguro que tendría mejor vista, él fue redactando todo. Ahora, ¿quién y por qué arrancaron el resto? ¿Tú crees que una tragedia como la del Fausto, con todos estos ingredientes, hoy en día tendría el mismo desenlace? Pues hace muchos años pasó algo parecido con el Mensei Tauro II, que le llaman el Fausto de Tenerife. Hoy sigue siendo un misterio, además 3 personas, hay bastantes puntos en común. El mar, bastante traicionero, él tiene sus normas y sus leyes. Y las personas en realidad tenemos más tecnología, pero no hemos cambiado en el fondo. Si se vuelve a dar las circunstancias, creo que va a pasar exactamente igual. Va a haber gente que tiene interés en saber la verdad, porque cuando no se encuentran causas lógicas para algo que está ante la vista, pero no podemos encontrar un porqué, pues la mente humana rápidamente fabrica artificios, pero seguramente sería más insufrible por los mentideros, los comentarios y todas estas cosas que vemos en cualquier tema. Luis Javier Velasco, muchísimas gracias por tus datos, por tu investigación y hasta la próxima. Muchas gracias, José, un abrazo. Nosotros continuamos nuestra travesía, nos vamos en busca de otro misterio apasionante. Presten atención. La base de la cultura religiosa o espiritual era la misma, ya venía heredada del norte de África. El culto a los astros está en todo, el culto a los mismos dioses está en todo. Les contaremos esa historia, pero antes entremos como cada semana en el rincón de los expedientes y documentos, de esos sucesos que siempre estimulan nuestra curiosidad y nos impulsan a seguir navegando. La de hoy es una historia para muchos imposible, para otros alucinante, para los que la vivieron por momentos aterradora. ¿Saben lo que es un fenómeno poltergeist? Abrimos los archivos de la isla. Quiero hablarles de lo que la prensa bautizó en su día como la Casa de los Espíritus en Gran Canaria. En ella vivía Marina, una madre con 2 hijos que nunca quiso aparecer en los medios, pero que pidió ayuda desesperadamente ante los fenómenos paranormales que súbitamente se adueñaron de su hogar. En el verano de 1996, el barrio teldense del Calero fue escenario de algo que pocos se atreven a explicar. Una familia, sus amigos y vecinos aseguraron ser testigos de la caída injustificada de muebles y cuadros, de la rotura de espejos y pantallas, así como de macetas que se volcaban y objetos que se desplazaban por sí solos en distintas habitaciones. También, según contaron, se escucharon gritos que parecían proceder de las paredes, aun cuando no había nadie al otro lado. Lo particular de este caso es que el párroco del lugar, el entonces conocido y respetado padre Andrés Viera, fue uno de esos testigos. El sacerdote acudió durante días a rociar cada estancia con agua bendita, relatando a la prensa que lo que allí sucedía no tenía explicación humana. Marina y sus hijos se convencieron de que la casa estaba endemoniada y pidieron al entonces obispo Ramón Echarren que autorizara un exorcismo. Ante la falta de respuestas, la familia contactó con un programa de televisión nacional que envió a la isla a los exorcistas Mary Ángel Bertolín y Antonio Jiménez.
El relato recogido por ellos incluye cuchillos que se clavan en puertas, focos que estallan y cámaras que se rompen. Ambos especialistas concluyeron que la casa no estaba poseída, sino que eran sus propios habitantes los que se encontraban, sin saberlo, bajo la influencia de espíritus oscuros que desencadenaban los fenómenos. La extraña actividad cesó y la familia pudo continuar con su vida. El caso del Calero es uno de los expedientes poltergeist más mediáticos de España y pocas veces un sacerdote ha sido testigo y valedor de los hechos. Un misterio sin aparente explicación, con un final repentino. Todo según la familia y los que compartieron su miedo en primera persona. Cambiamos de tema, navegamos ahora hacia otros misterios. Un libro prohibido, un libro maldito. Juan Carlos Saavedra, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias por la invitación. ¿Realmente estamos hablando de un libro perseguido? Estamos hablando de un libro perseguido y maldito. ¿Qué mayor maldición para una persona poseer un objeto que te puede costar la vida? Además, un libro que está en Canarias. Que está en Canarias y es uno de los pocos existentes en la actualidad, tanto en el Estado español como en el mundo. Un libro de magia, un libro de hechizos, de poder. Conozcamos su historia de la mano del Dr. Williams. Se está alumbrando una era de razón que se impone al mundo de las supersticiones oscuras. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos, porque siempre existirán esas creencias. Algunos hombres y mujeres intentaron registrar en libros ese supuesto poder, hechizos y artes que conjuraban los elementos o que incluso invocaban demonios. En Canarias la actividad mágica, la hechicería y la brujería fueron prácticas enormemente habituales. Los libros de magia, especialmente en la Edad Media, se movían bastante, dado a lo peligroso que podía ser el hecho de que te encontraran con uno. La Inquisición con eso, en algunos sitios, podía llevarte a la hoguera. A Canarias no se sabe muy bien cómo. Llegó hace tiempo oculto uno de esos libros prohibidos. Uno de los grimorios más antiguos que existen y al que se le atribuyó poder sobrehumano. La Clavícula Salomonis. La Clavícula Salomonis fue un libro más temido y usado para toda la Europa y el Oriente entre el siglo XVI y XVII. El nombre, Clavícula de Salomonis, también conocido como el Libro del Diablo, fue un libro prohibido por la Inquisición porque detenerlo fue un reato grave de herejía. Es un libro que se supone y se atribuye al rey Salomón. Fue escrito en torno al año 900 a.C. El rastro de las primeras copias se pierde en el tiempo, pero una llegó de algún modo hasta aquí. De mano en mano, de secreto en secreto, burlando incluso a la poderosa Inquisición. Es el libro prohibido por antonomasia. De hecho, eso ha hecho que prácticamente desaparezca. Solo existen 4 copias y de la más antigua, y además escrita en castellano, se encuentra en el Museo Canario. Esto es una cosa muy rara porque no tenemos muchos otros libros por el mundo. Se ne conoce uno en Francia y otro a Londres al British Museum. Se sabe que pasó por varias manos hasta que un clérigo lo entregó a Sebastián de la Rosa. Y este, a su vez, a Baltasar, un campesino y sirviente suyo, para que lo escondiera.
Baltasar González intuyó que aquel libro podía tener algún contenido extraño, heterodoxo y vinculado con la magia. Muy bien no lo hubo de esconder, porque fue visto por Pedro Marcel. Pedro Marcel, tomando en sus manos el libro, empezando a leer, dice: hermanos, ¿por qué tú tienes ese libro? No es muy bueno, es malo. Tú quieres que ir ante del inquisidor o destruirlo. Encontramos invocaciones a los santos, a los arcángeles, a los ángeles, a la Virgen María, a Jesús, a la Trinidad, pero invocación también a la prima estrella de la mañana, Lucífero, también al príncipe de los demonios, Satanás, y otro tipo de demonios como Derek. En estos libros lo que se hacía era un mapa completo donde te enseñaban, a través de estos libros, a poder contactar, por ejemplo, con un diablo que, por ejemplo, te pudiera hacer rico, o un diablo que pudiera interceder por ti para buscarte el favor de una mujer. La primera parte de esa clavícula necesitaba al mago para empezar la su carrera, para subvertir los órdenes naturales de las cosas, subvertir los órdenes de la estrella, de los planetas, de los demonios. Con semejantes poderes, no era de extrañar que el libro fuera codiciado por muchos hombres poderosos. También fue prohibido por ser contrario al propio Dios. De hecho, su dueño se las tuvo que ver con la Inquisición. Baltasar denunció el hecho ante la Inquisición y ésta abrió un proceso contra Sebastián de la Rosa. Padre, tengo que confesar que tengo el libro prohibido que todos están buscando. La existencia de la clavícula Salomonis llegó a oídos de la Inquisición en el año 1527. Hay una serie de testificaciones en los que Baltasar González, Sebastián de la Rosa van a contar de alguna manera ante el tribunal cuál había sido su relación con el libro. Concluido el proceso y requisado el libro, el Santo Oficio no quiso levantar demasiada polvareda alrededor de este suceso, y los acusados no fueron condenados. Yo creo que el inquisidor había pensado que era mejor hacer eso que una pena, una sentencia popular que convolvía a toda la población. Allora, il libro fu messo nella Camera del Segreto dell'Inquisizione. In questa maniera nadie poteva leer o mirarlo. Después fue encontrato aquí del Marqués de Bute nel siglo XIX, que lo regresó con él al British Museum. La clavícula Salomonis ha sido muy viajera, ha estado en Escocia, ha estado en Estados Unidos, en Madrid y finalmente en Gran Canaria nuevamente. A lo largo del tiempo muchos han querido tenerlo para intentar aplicar sus pretendidos hechizos y poderes, para aplicar la magia con la que el propio Salomón se convirtió en leyenda. Por fortuna, lo que queda de ese libro maldito se custodia ahora y para el futuro, a buen recaudo. La historia es francamente apasionante. Juan Carlos Saavedra, un libro de magia, el único con el que contamos en Canarias, en manos de gente muy selecta, muy poderosa, ¿no? Sí, tal es así que se conserva esa copia. El original posiblemente fue quemado por su propietario por miedo a la Inquisición. Nos ofrece un libro que estaba solo al alcance de muy pocas personas que pudieran leer y usar todas las claves que incluía
Se supone que el que recurría ya a un mago de esta envergadura, con estos libros y con este poder, no estaría buscando pues el enamoramiento con una vecina, con una persona. Podría estar buscando pues un determinado puesto en el clero, un cierto poder sobre el tema militar, un nombramiento. O sea, era como una llave a todo lo que uno quisiera poder conseguir. ¿El poder absoluto? El poder absoluto, desde hacerte por invisible para entrar en cualquier sitio, a dominar voluntades, a conseguir el amor, todo era, por decirlo de alguna forma, la llave a todo lo que un ser humano pueda desear, conseguido, eso sí, a través de los poderes de la oscuridad. Como muchas otras cosas en la historia, especialmente dentro de estas temáticas, contemplamos un escenario con este libro bastante peculiar, ¿no? Lo demoníaco, pero también referencia a las potencias celestiales, ¿no? Sí, hay una frontera muy ligera entre el diablo y Dios. No olvidemos que también que en la creencia cristiana el diablo viene también de Dios, es un ángel caído. Entonces esa frontera es muy difícil de cruzar a veces. Y en este libro tenemos el ejemplo cómo se puede mezclar en él hechicería y brujería. Atribuido este libro a Salomón, que es un personaje también ambivalente en los textos sagrados, ¿no? Sí, y no solo en los textos cristianos, aparece también su figura en el Islam como una persona que, usando el poder de los demonios o de lo que serían los genios, los jinn en el mundo islámico, pues obtenía una sabiduría especial. Se cuenta que él tenía una especie de pentagrama en que aparecían una serie de encantamientos, aparecían 2 serpientes que le transmitían su poder. A mí me gustaría aclarar el nombre, lo de clavícula. Sí, lo de clavícula, ¿no? Viene del latín, sería la llave pequeña de Salomón. Podemos traducirlo como la llave que abría a Salomón el poder de la sabiduría que él dominaba, ese contacto con Dios. Podemos imaginar la utilización de ese libro en un contexto en el que se tendría en cuenta, por ejemplo, la posición de los astros, determinadas fechas y la utilización de herramientas, de instrumental, de puñales, este tipo de cosas que tenemos muy grabadas en la mente. Sí, y sobre todo lo que es muy curioso, la representación en el suelo de diferentes figuras geométricas. El pentagrama quizás, ¿no? Es que es la más extendida, en el que, acompañado de una serie de ritos como el uso de sal y unas palabras clave pronunciadas en momentos determinados del año más favorables, como puede ser San Juan, lo que sería esa copia del solsticio de verano, pues propiciaban aumentar los poderes del libro. En la historia de este libro en Canarias y en la presencia que podemos rastrear en otros lugares, vemos al clero, o sea, vemos a los sacerdotes manejando también este libro, ¿no? Posiblemente también se intentó usar para obtener los beneficios que daba el libro. Hay, por ejemplo, uno muy famoso del uso de alcachofas para predecir el futuro, que aparece usado por monjas y la Inquisición interviene. Supongo que el ser humano, por muy religioso que sea, tiene este libro al alcance, y aunque sea en la intimidad de tu dormitorio, vas a intentar comprobar si lo que te ofrecen es verdad o es mentira. O sea, vas a tender a usarlo. Seguro que no funciona. Pero yo lo veo ya más como un elemento histórico, etnográfico, más que como una llave, un manual para usar los poderes de los demonios. Resulta también evocador pensar que ese libro pues estaba ahí y la inmensa mayoría de la población vivía de espaldas a él, ¿no? Supongo que la atracción que ese pequeño círculo recibió hacia ese libro se da también en cualquier actividad humana. Tenemos internet, está la del internet, la que sería la internet oscura, y lo mismo pasó con la literatura, como el ser humano abrió la literatura al conocimiento, pero reservó una parte de ello para el lado oscuro humano, y en este caso los grimorios, como la clavícula de Salomón. Juan Carlos Saavedra, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Un placer, como siempre. Nosotros proseguimos nuestra travesía, nuestro rumbo nos conduce a nuevos y apasionantes misterios. Es un templo que está orientado de tal manera que la luz de los equinoccios entra por el conducto de la cámara superior, y solamente en esa época del año lo ilumina. Para los antiguos canarios esto tuvo que ser lugares de absoluta veneración. ¿Dónde habita ese elemento primigenio que durante milenios la especie humana ha buscado para explicar su propia existencia? Imagínense por un momento que han olvidado cualquier conocimiento científico elemental de nuestra era y miren con detenimiento las estrellas. Los primeros habitantes de Canarias, maravillados por esa visión, quisieron ir más allá y explicar tal prodigio.
Fray Diego nos acerca a la época en la que el ser humano quiso domesticar los secretos del cielo. Dicen las Escrituras, el Señor creó todas las estrellas del cielo y a cada una le puso su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso y su entendimiento es infinito. Pero el pueblo que habitaba estas ínsulas, el pueblo al que tardó en alumbrar la fe verdadera, ¿en qué mitos paganos creía? El cielo, para los antiguos canarios, como ocurre en otras civilizaciones, es fundamental. Las señales solares, lunares e incluso la orientación de algunas estrellas determinan los calendarios de todas estas antiguas civilizaciones. Esa relación se plasmaba en su cosmología, en el control del tiempo mediante la creación de un calendario, en su necesidad de orientarse en el espacio, orientar sus espacios sagrados. ¿Tuvo este pueblo conocimientos del cielo como el entendido por el hombre actual? Aportan los cronistas escasos datos sobre aquellos hábitos y creencias. Es curioso que observemos en algunos apuntes, incluso papales, ahí está una bula de Urbano V a finales del siglo XIV, que nos hablaba precisamente de cómo los canarios tenían una relación directa con el sol y con la luna. Tan importante podía ser la observación del ocaso del sol por detrás del pico del Teide, desde la isla de Gran Canaria, como el hecho de que la divinidad solar se estuviera poniendo por encima de una montaña en el horizonte lejano, montaña a la que casi con seguridad también reconocían ese carácter sagrado. Eran unos conocedores del cielo extraordinario, porque el cielo es quien te marca realmente, quien te puede indicar en qué época del año está. No me aventuro a afirmar que creyeran en que su vida era guiada de algún astro, pero sí a que, de algún modo, utilizaron antiguos conocimientos para decidir siembras y cosechas. Determinaba su vida, cuándo vamos a plantar, cuándo vamos a recoger. Estos marcadores estacionales también facilitaban las fiestas. El Beñasmer, fiesta que celebraban los guanches en Tenerife para la recogida de la cosecha, y siempre coincidía en agosto. La base de la cultura religiosa o espiritual era la misma, ya venía heredada del norte de África. El culto a los astros está en todo, el culto a los mismos dioses está en todo, se les llamaba prácticamente igual, y lo que sí variaba era pues las formas de manifestar esa adoración, ese culto, esa vinculación con los dioses. No sabemos del todo qué frases se podían utilizar, qué expresiones se usaban, si se levantaban los brazos hacia el cielo y compartían esa comida simbólica con sus dioses. Creo entender, perdóneme Dios si me equivoco, que pudieron existir también similitudes con lo transmitido en las Santas Escrituras, y que quizás por eso se dio la pronta conversión cristiana de algunos pueblos. Mas ¿qué podemos averiguar de su cosmogonía pagana a través de sus lugares de culto? Hay dos muy potentes, que es Risco Caído, que ha posibilitado el encumbramiento de esta zona de Gran Canaria, del centro de Gran Canaria, como reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. La influencia del sol marcando el calendario anual, pues sí, un orificio absolutamente artificial, esto es muy importante, y entra coincidiendo con el solsticio de verano. Pues ahora Espulio Cuenca está investigando aquí en el municipio de Telde la cueva de Tara.
Y en este sitio nos encontramos en este momento en uno de esos grandes templos astronómicos de los antiguos canarios. Hemos encontrado, estos son cuevas artificiales que hemos localizado hace poco tiempo, hace unos pocos años. Entonces es un templo que está orientado de tal manera que la luz de los equinoccios entra por el conducto de la cámara superior y solamente en esa época del año lo ilumina. Luego la luz se va desplazando por el suelo y va bajando por las paredes. Para los antiguos canarios esto tuvo que ser lugares de absoluta veneración. El único gran elemento que representa también el órgano sexual femenino es este orificio, que es un conducto superior de unos 7-8 metros de profundidad, que es el que queda iluminado. Al mismo tiempo que funcionaba como un aparato de precisión para calcular en qué época del año y en qué momento se estaba, también funcionaba como lugar de ritual. Quizás es el pecado de la vanidad el que me hace creer que este simple y humilde siervo de Dios pueda desenmarañar algún día esta madeja y este misterio. Un tema apasionante con el cielo y el hombre como protagonistas. Vamos a conocer más detalles junto a nuestro invitado César Esteban. Buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué es la arqueastronomía? Su nombre es la composición de dos términos, ¿no? Tiene elementos tanto de la arqueología o de la historia o de la antropología, elementos relacionados con las humanidades, por así decirlo, y por otra parte con la astronomía, que es una ciencia natural. Entonces, es una disciplina profundamente interdisciplinar. Eres responsable, junto a otros colegas, de darla a conocer y ponerla en valor en todo el territorio nacional, pero ¿es Canarias un lugar especialmente privilegiado, destacado en este tipo de elementos? Pues sí, los yacimientos canarios, muchos de ellos, la verdad es que son auténticos ejemplos o paradigmas, ¿no?, de contenido astronómico. Mi sitio favorito, por la relaciones astronómicas tan espectaculares que tiene, y por la magia del sitio y por la escenografía, es el Roque Bentayga, para mí. Bueno, y además fue uno de los primeros sitios que nosotros investigamos, pero hay otros sitios muy importantes. Bueno, ahora mismo también Risco Caído se está convirtiendo en un lugar importante, pero muchos otros. Bueno, hay muchísimos en Gran Canaria y en otras islas. Si nos colocamos en Bentayga, con la mirada del hombre antiguo, ¿qué contemplaríamos? ¿Qué sería significativo desde el punto de vista arqueastronómico? Hemos encontrado dos relaciones que son realmente espectaculares. Una es con el equinoccio y otra con la salida de la luna. Cuando alcanza su posición más al sur que puede salir, se produce el orto lunar, se produce detrás del Roque Nublo, visto desde el Bentayga. Eso es algo espectacular. Y además nos está indicando que posiblemente los antiguos canarios conocían el ciclo de la luna, que además es muy largo, porque el ciclo de la posición de la luna se repite cada 18 años y medio aproximadamente. O sea, necesitaría muchas observaciones y que hubiera toda una secuela de observadores que se fueran transmitiendo conocimiento, ¿no? Bueno, esto nos lleva a pensar, salvando las distancias y usando una terminología que puede ser limitante, que los astrónomos actuales tuvieron unos astrónomos anteriores en la cultura de los antiguos canarios, ¿no? Sí. Bueno, más que astrónomo yo llamaría, por ahí hay un término que usan también, estrellero. Estrellero. Bueno, es muy lindo ese, está bien. Sí, porque, hombre, no serían científicos, sino que serían personas, quizá a lo mejor tendrían alguna obligación ritual o sacerdotes, entre comillas, ¿no? Pero que tuvieran una relación especial con el cielo y una cierta habilidad, ¿no?, para predecir cosas, que estuvieran muy familiarizados con el cielo y que pudieran predecir, ¿no? El Sol, la Luna, evidentemente, que esto es algo que puede resultar sencillo de entender por lo visibles, lo presentes que están, pero ya hay algunas estrellas, hay constelaciones, se habla de Canopo, no sé si con acierto o no. Canopo, bueno, esto es una teoría que lanzó José Barrios, que es un profesor de matemáticas de la Universidad de La Laguna. Es una estrella del sur, la segunda estrella más brillante del cielo. Por ejemplo, desde la península no se ve.
Y parece ser que en el norte de África siempre, incluso desde la antigüedad, todo el norte de África tenía una cierta relación. Canopo ha sido una estrella muy importante incluso en la cosmología, en el origen del mundo tradicional, ¿no? Y claro, las antiguas poblaciones canarias provienen del norte de África. Eso está vino en el equipaje, ¿no? Sí, en el equipaje que llevaban, ellos quizá vinieron con ese culto a Canopo. Pero es que resulta, según estas teorías de José Barrios, que las fechas del culto y que también después se han reflejado en fechas del culto a las vírgenes, aquí, a la Virgen de la Candelaria y otras vírgenes de otras islas, podrían estar relacionadas con el ciclo de visibilidad de Canopo. Parece que podría ajustarse a ese calendario. Interesantísimo. Hay una cuestión claramente pragmática de uso, sí, pero también hay un significado trascendente en este tipo de conexión tierra-cosmos. Sí, claro. Uno solamente tiene que ver, pues a la mayor parte de las culturas del pasado han tenido alguna relación con el cielo. Los cultos antiguos en Mesopotamia, todos, o en el propio Egipto, todos tienen una vertiente astral. De hecho, muchos de los dioses de los grandes panteones de la grande cultura del pasado realmente eran la personificación de astros. Eso pasaba también aquí en Canarias. ¿Podemos hacernos una idea de qué tipo de operaciones se realizaban? ¿Cómo se ponían ambas cosas en comunión? El único dato que tenemos son los que está escrito en las crónicas de conquista, los historiadores antiguos lo que nos han dicho. Y son muy parcos a la hora de hablarnos sobre lo que hacían los aborígenes, ¿no?, en sus rituales. Lo único que sabemos es que parece ser que derramaban leche de cabra sobre las cazoletas y canales y ahí hacían su vertido ritual. Y después también hay algunas crónicas que nos hablan de que los antiguos aborígenes abrían o mostraban sus brazos abiertos al cielo, ¿no?, rogando, ¿no? Entonces son datos muy dispersos. Es imposible no seguir cautivado por el cielo. César Esteban, muchísimas gracias por visitar la Isla Misteriosa. Muchas gracias a ustedes. Los mapas se inventaron para trazar rutas y no olvidarlas. Sin embargo, siempre existe el riesgo de perderse en el mar. Porque, ¿qué carta nos revela el punto exacto de nuestro lugar en el mundo? Quizás por eso buscamos en el cielo explicaciones. Puede que los libros no consigan hoy explicar toda la realidad que nos rodea. Pero no por ello debemos rendirnos y dejar de buscar. Porque siempre hay una respuesta y una verdad hacia la que viajar. Un punto en el horizonte que nos llama y nos obliga a seguir. Porque ninguna carta marca el punto exacto de nuestro lugar en el mundo. Podemos buscar respuestas en cuevas perdidas o, por el contrario, abandonarnos a la idea de un hipotético hilo del destino. Lo único cierto es que al final lo que queda es el viaje hacia lo ignoto, descubrir el libro del misterio página a página e incluso escribir en él alguna línea propia. ¿No es esa la mejor de las magias? Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.